Cuando yo me gradué de la universidad, yo me acuerdo que mi papá me dijo, no vas a trabajar conmigo. No, no vas a trabajar en mi empresa. Punto. No hubo ni siquiera espacio para discutir. Él quería que yo trabajara en una empresa, no en su empresa. De mi familia, nadie trabajaba en una empresa. Todos eran dueños de negocios, emprendedores. Entonces, eso es lo que yo vi en mi infancia, desde mi abuelo, desde mi papá, mi hermano, mis primos, mi tía, todos emprendían. Y yo, mi destino era ir a una empresa, porque eso fue lo que mi papá me empujó a hacer. Ahorita les voy a decir toda la historia detrás. Y yo lo seguía viendo a mis 21, ya que me gradué, yo seguía viendo que yo era la única persona que iba a entrar a una... De hecho, ya empezaba a trabajar en la empresa. Yo empecé muy chiquita, a los 17, 18 años, empecé a trabajar en Cemex, en una compañía muy importante, que por cierto, por empezar a trabajar joven, eso me abrió las puertas en mi carrera. Pero bueno, durante mi carrera en el mundo corporativo, que empezó, la verdad es que trabajé en grandes empresas, yo me olvidé de emprender, ¿ok? Ni siquiera lo tenía como opción. O sea, entiéndanme eso, en mi cabeza nunca cruzó ay, voy a abrir un negocio. ¿De qué será bueno poner un negocio? ¿Por qué no me dedico a hacer un negocio? La verdad es que no. Yo estaba muy enfocada en crecer dentro de las empresas, dentro de la empresa en la que estaba y de escalar a buenas posiciones, mejores posiciones o brincar a otras empresas donde me pagaran mejor y encontrara lo que más me gustaba hacer. Entonces, no nací con alma emprendedora. No nací creyendo desde mis 5 años, el día que abra mi empresa. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque probablemente te ha pasado como a mí, ni siquiera está en tu scope, ¿sí? Ni siquiera está en tu mapa, en tus pensamientos. Mi primer emprendimiento se dio de forma que yo no lo esperaba. ¿Por qué? Porque no lo estaba buscando, porque nunca me había pensado, se los juro, nunca había pensado en emprender. Además, yo ya había hablado con mi papá y con mi tía y me decían, no, tú trabajas en una empresa y eso es lo mejor que puedes hacer. Y fue lo mejor que pude haber hecho, eso sí se los prometo. Pero bueno, trabajando en una de las empresas, un día mi mejor amiga y yo escuchamos de otra amiga que iba a traspasar un gimnasio. Yo le llamaba el mini gimnasio. Pues lo iba a traspasar y a mi amiga y a mí se nos hizo fácil decir, pues nosotros lo queremos. Ya estaba todo, ya estaba el mini gimnasio montado. Yo tenía 24 años, mi amiga tenía también 23, creo. Aún no existían las grandes cadenas de gimnasios. Esto ya era una súper oportunidad de emprendimiento. Un mini gimnasio o gimnasio en una zona totalmente virgen, en donde no había otra clase, tenías que tomar el coche y manejar muy lejos para llegar a otro lugar a hacer ejercicio. Tenía todo, equipo, las clases ya estaban montadas en cierto orden, había maestros, lo mejor es que ya tenía clientes, ya tenía todo, lo único que tenía que hacer es llegar a operar. Era la oportunidad perfecta para ser emprendedora. Ojo, no tenía en mi mente el emprender, esto se dio. Entonces, el problema fue que como yo no tenía una mente emprendedora, nadie me enseñó a emprender, pero ¿saben qué? No nada más nadie me enseñó a emprender. Nunca pedí ayuda. Esa es la realidad. No pedimos ayuda. Le pedimos dinero a nuestros papás para que nos prestaran la mitad y la mitad a ella y la mitad yo para poder tomar ese negocio, pero nunca pedimos ayuda para hacerlo crecer. Entonces lo hicimos como nosotros creímos que era mejor hacerlo. Las dos teníamos un trabajo de tiempo completo y como no teníamos alma de emprender, pues no era nuestra prioridad. Y esto es lo primero que te quiero decir. Si quieres emprender, no es que tengas que tener alma emprendedora, pero sí tienes que saber que esa va a ser tu prioridad. Porque cuando no es tu prioridad, puedes echar a perder esa gran idea. Esta era una gran idea. Hoy me pongo a pensar en el potencial que tenía ese mini gimnasio, en una zona totalmente virgen. Si yo hubiera tenido la visión o alguien me hubiera ayudado a tener esa visión, probablemente hoy sería una cadena, una franquicia que estuviera en toda Latinoamérica o en todo México, o al menos en mi estado, en donde yo vivía. Pero no nos cruzó por la mente pedir ayuda. Lo operamos solas. No nos fue nada mal, pero tampoco teníamos visión. Entonces, como no sabíamos cómo hacerlo, terminamos vendiéndolo. ¿Por qué? Porque como nuestra prioridad era nuestra carrera en el mundo corporativo, ella era abogada y yo estaba ya trabajando en áreas afines a lo que yo estaba, pues resulta que terminamos vendiéndolo. A mis 30 años volví a intentar emprender. Veo que se tiene cortes. Perdón por el paréntesis, pero es que veo que tiene cortes. Bueno,
A mis 30 años volví a intentar emprender y esta vez lo hice con mi hermana. Pero para mí mi trabajo seguía siendo lo más importante. Esto lo hacía como un extra. Y creo que desde ahí venía otra vez mi falta de visión, que no tenía esta visión de emprender. Mi papá nos veía, a mi hermana y a mí, con ojos de pobrecita, no saben lo que están haciendo. Y no lo hacía de mala fe. Y es que de verdad no sabíamos lo que estábamos haciendo. Tampoco pedimos ayuda. Lo hicimos solas. La verdad es que yo jalé a mi hermana. Yo la enrolé, la convencí con mi entusiasmo y con mi positivismo y ella me siguió la corriente. Y me siguió la corriente porque confiaba en mí. Y yo también confiaba en mí. Confiaba en mí bastante, pero no sabía cómo emprender. No tenía la idea clara de cómo hacerlo. Otra vez, no tenía visión. No tuve visión a los 24, no tuve visión a los 30 y no sabía que tener visión era algo que se podía aprender. No sabía, lo sé ahora. Lo sé ahora lo que significa tener una visión y cómo en todo lo que hacemos podemos tener una visión. Yo tenía una visión muy clara de quién quería ser en el mundo corporativo y nada más. Pero en el mundo del emprendimiento no había nada que me diera claridad. Nada que me diera claridad sobre el futuro de una empresa, de un negocio. Como pensar en un mini gimnasio que hoy pudiera ser una cadena de gimnasios, ¿verdad? Entonces, les digo, confiaba mucho en mí. Eso no era el problema, pero no pedía ayuda. Entonces, convertí un producto en algo que, si pudiera traducirlo en palabras simples, estaba tratando de vender un producto de puerta en puerta. Cuando la visión era mucho más grande. La visión era entrar en tiendas departamentales. La visión era muchísimo más grande. ¡Ojo! Sí hay que empezar de puerta en puerta. Hay que probar de puerta en puerta. Pero llega un momento en donde hay que tener esa visión suficientemente grande para decir es momento de escalar mi negocio. No se escala empezando en grande. Se escala aprendiendo en chico. Yo le llamo en mi garage. ¿Ok? Lo que mi papá me trató de decir, yo no lo entendí en ese momento. Lo entendí la semana pasada. Lo entendí hace poco. Me tardé muchos años en comprender lo que él me trataba de decir. Mi papá era un hombre de pocas palabras. Me decía, pero no me decía el fondo. Entonces no siempre le entendía. Lo bueno es que hoy lo entiendo. Y todas esas cosas que me quería decir las pongo en práctica ahora. Y sí, no tenía visión. Me quiso decir que emprender no era fácil.